si le permitiera al Espíritu Santo que transformara sus vidas desde adentro, no habría ningún problema para volver a leer la Biblia otra vez, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y entonces preguntarle al Señor, Señor, muéstrame esa palabra profética tuya que es tan importante para los días finales, ¿no? Dios llegó a decir, mi pueblo perece por falta de conocimiento, falta de una palabra profética. No es culpa de Dios, no. Cuando venimos a darnos cuenta, si alguien tiene culpa de esto, somos nosotros mismos. Porque Dios no falla, Dios no se niega a sí mismo. Si Él ha prometido llenarte con su Espíritu Santo y tú puedes retener esa llenura, siendo obediente a su palabra y reconociendo tu incapacidad y que dependemos de Él todos los días. No somos perfectos, fallamos, pero necesitamos estar conectados con Él en las buenas y en las malas, como se dice, de día y de noche. Aún nuestros sueños quisiéramos que pudieran ser controlados, pero a veces no podemos y necesitamos su ayuda, la ayuda del Señor. El asunto es este, que cuando hablamos de 7 años, estamos hablando, en este caso, me refiero específicamente a la semana final de 70 semanas que Dios ya determinó para tratar con su pueblo Jacob, Israel, y, por cierto, con las naciones de la tierra, precisamente en esa trayectoria final que va a durar 7 años literales. Son 7 años como 7 años son hoy, ¿no? El asunto es que muchos tratan de acomodar, ¿no? E interpretar a su conveniencia, ¿no? Cuando piensan en el arrebatamiento de la iglesia, cuando piensan en la grande tribulación, cuando piensan en estas cosas que la información no está dada completamente, es como un acertijo, ¿no? Y Dios deja algo para que dependamos de Él, no nos tome por sorpresa como ladrón, ¿no? Y que podamos hablar y enseñar y predicar este evangelio en la manera que Dios espera de cada uno de nosotros. Tenemos que predicar, enseñar siempre el evangelio completo. Sencillamente, si no has bajado a las aguas, ¿no? Si no has sido bautizado con Espíritu Santo y fuego, con la evidencia de hablar en lenguas angelicales, si no retienes esa llenura del Espíritu Santo y tu vida contrista al Espíritu de Dios continuamente, entonces, no digo yo la misma palabra, los tales no pueden hablar, no saben lo que están diciendo. Entonces, esto no es para uno sentirse mejor que nadie ni cosa por el estilo. No, todos dependemos de Dios. En realidad no sabemos nada y si sabemos algo lo sabemos por iluminación, por el mismo Espíritu de Dios, y eso tiene que estar conforme a la palabra ya escrita, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estas cosas, proféticamente hablando, tenemos que dejar que el Señor utilice sus fórmulas matemáticas, no estoy hablando de números ni de fechas por el estilo, sus fórmulas matemáticas para que lo que estamos hablando cuadre al final del día, ¿no? La caja tiene que cuadrar. Si Dios dejó 70 semanas y ya 69 semanas han sido cumplidas, queda una, y esa es la semana 70 de 7 años, para tratar principalmente con Israel. El asunto es que las naciones de la tierra tienen su parte durante esa semana final también. Entonces tenemos que entender que Dios dijo, si Él no acortase esos días, nadie sería salvo. ¿Qué hace Dios? Él acorta esa semana, la divide en dos grupos de 42 meses cada uno o de 3 años y medio. Ahora, lo que no podemos decir es que esos 7 años, todos ellos,
son la grande tribulación. Eso es una anomalía. Eso es un error, ¿no?, que no podemos dejar pasar por alto. La grande tribulación no son los 7 años completos de la semana 70. ¿Por qué es necesario entender esto? Porque Dios va a estar tratando con Jacob. Jacob volverá a su gloria, el templo será construido, Israel volverá a esa senda antigua para agradar a Dios. No hay diablo, en realidad, el Señor le reprenda, que pueda entorpecer esos planes que Dios tiene para con Israel. De hecho, el diablo será suelto, ¿no?, a la mitad de la semana. No está aquí. Cuando hablo del diablo me refiero al querubín caído, el Señor le reprenda. Será lanzado por Miguel y sus ángeles a la mitad de la grande. Es lo que ocurre. Pensamos en la semana 70 como si fuese la grande tribulación, y no es así. Será lanzado a esta tierra a la mitad de la semana, conforme a las escrituras que Dios nos da en el libro de Apocalipsis. Entonces, ya que tenemos este panorama ya establecido, ¿no?, Dios trata con Israel primeramente. El querubín caído será lanzado a esta tierra, ¿no?, a la mitad de esa semana, y entonces los ángeles decretan: ay de los moradores de la tierra, porque la serpiente antigua ha sido lanzada a la tierra. Esa es precisamente esa mitad final, esa es la grande tribulación, o también como se le conoce, el día de angustia de Jacob. Los profetas hablan de ese día de angustia. Entonces podemos ahora no mirar este panorama, no sin poner hora, sin poner fecha, porque nadie sabe cuándo Jesús de Nazaret va a venir por los suyos, porque tenemos esa promesa, ese arpazo, ¿no?, donde los que vivimos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, elevados a las nubes, y nos reuniremos con el Señor para salir de la tierra, de la atmósfera, y regresar otra vez después de esos 3 años y medio. Si es que Dios lleva a cabo ese arpazo a la mitad de la semana, pero nadie sabe el día ni la hora. Puede ser al principio de la semana, puede ser a la mitad de la semana. Sí sabemos que habrán 2 profetas, 2 ungidos que Dios ha determinado que estarán ayudando a Israel durante esos primeros 3 años y medio. Y esos 2 ungidos serán asesinados a la mitad de la semana, después de su ministerio, que de hecho es de 42 meses. 42 meses es lo mismo que 3 años y medio. Entonces, estos 2 olivos, como también se le conoce, morirán, serán asesinados y resucitarán después de 3 días y medio. Habrá una resurrección para ellos también, y serán elevados a las nubes, ¿no? Lo que digo, uno piensa que serán elevados a las nubes. Lo que quiero decir con esto es que este arpazo, este arrebatamiento puede ocurrir a la mitad de esa semana 70. No sabemos, nadie sabe el día ni la hora, o antes de ese tiempo donde Dios estará tratando con Israel, y luego, inmediatamente después, con las naciones de la tierra. Lo que sí sabemos es que nosotros los creyentes no hay razón para pensar que vamos a pasar y a estar durante esa grande tribulación, durante esos 3 años y medio, ¿no? Porque Dios no nos ha guardado para la ira. Él simplemente nos ha dicho que Él no nos ha guardado para la ira. Y también nos ha dicho que por cuanto hemos guardado la palabra de su paciencia y no hemos negado su nombre, Él nos librará de esa hora de prueba que viene sobre el mundo entero para probar a las naciones de la tierra. Esa hora de prueba, esa es la grande tribulación. Esa hora de prueba son los 42 meses, 3 años y medio, la segunda mitad de la semana 70. Entonces Dios trató con Jacob, les permitió construir su tercer templo y volver, ¿no?, a lo que el enemigo siempre ha querido
eliminar, siempre ha venido a cambiar los tiempos y la ley. Recuerde esto, que ya con Antíoco Epífanes, él venía a cambiar los tiempos y la ley. Ese es el enemigo, ¿no? El desolador. Y ahora otra vez viene a cambiar los tiempos y la ley. Jacob va a establecer sus tiempos y su ley, la ley de Dios, lo que recibió de Moisés, ¿no? En el Sinaí. Y cuando el enemigo, el desolador, se ha lanzado a esta tierra, lo primero que va a hacer es tratar de eliminar, cancelar los tiempos y la ley. De hecho, va a detener el continuo sacrificio, ¿no? Ya sabemos históricamente, pero no vamos a hablar de todo esto ahora, simplemente quería hacer este comentario, porque si por alguna razón nosotros, el cuerpo de Cristo, estamos aquí para cuando Israel construya o comienza a construir su tercer templo, no es el fin del mundo. No hay que asustarse, no hay que pensar que Dios se ha equivocado. No podemos poner a Dios en una caja y decirle a Dios cómo tiene que hacer las cosas. Las profecías ya están decretadas, todo está decretado y no hay manera, ¿no?, de cambiar eso que Dios se ha determinado a hacer, bendecirnos a nosotros y traer juicios sobre las naciones de la tierra, porque Dios lo determinó así y ya Él cortó esos días por la mitad, pudiéramos decir, ¿no? Entonces seamos sabios y entendidos, ¿no? Y si por alguna razón estamos aquí cuando ese tercer templo comience a ser construido, está bien, vamos a glorificar a Dios y vamos a continuar con la obra de evangelismo global, ¿no? Y dándole gracias a Dios que Dios no se ha olvidado de Israel ni de Jacob y que los estará preparando para cuando el deseado entonces ponga sus pies sobre el monte de los olivos, ¿no? Entonces dice la palabra, todo Israel será salvo. Jacob creyó, mirarán al que traspasaron y creyeron. Todo está delineado bien ahí, incluso el asunto de los sellos, el asunto de las trompetas, las copas de la ira y aún los truenos, que no se dice mucho sobre ellos. Todo está delineado porque nuestro Dios es un Dios de ley y de orden. Y para Él el tiempo no existe. Para Él es el eterno yo soy, ¿no? Él es el que está aquí, el que estuvo aquí y el que estará aquí. Y nosotros tenemos acceso a esas bendiciones que Dios ha decretado para los que le aman y para los que le temen, porque todos los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Hablaremos quizás en otra ocasión más sobre este tema. Se acerca la fiesta de Purim por ahí y necesitamos una Esther y necesitamos un Mardoqueo en estos tiempos. Cuando digo esto, Israel necesita, ¿no?, que las naciones de la tierra, por lo menos Dios les está dando una oportunidad para que consideren a Jacob. Pero por lo que estamos viendo, cada vez el odio y el rencor y el estorbo, el tropiezo, esa es la palabra que estaba buscando, el tropiezo contra Jacob, sigue creciendo y agigantándose, ¿no? Entonces es cuando necesitamos una Esther y un Mardoqueo, ¿no? Y yo creo que ya Dios tiene todo eso preparado, ¿no? Y la construcción de ese tercer templo ya está muy cercana, mucho más cerca de lo que algunos piensan. Así que les dejo con esto. Este es Carlos Dávila, una vez más, una voz que clama en el desierto, aquí en este hermoso lugar, con estos aviones que me traen tantos buenos recuerdos, ¿no? Y estaremos hablando en la siguiente ocasión. Dios, siempre Dios mediante y conforme a Él nos dé la gracia y de su favor. Así que será entonces hasta la próxima.